Hola, muy buenas a todos. Hoy daremos inicio al mini curso de JavaTour de Janis Kevin. Y bueno, hoy comenzaremos con el primer tema de nuestra lista, que sería la orientación básica a la programación orientada a objetos. ¿Qué se entiende por la programación orientada a objetos? Es el paradigma de la programación en la cual está orientada a la creación de unidades denominadas clases. En este caso puse dos ejemplos, en la cual estas clases pueden generar distintos objetos. Y bueno, asimismo relacionarlos entre sí de manera que se pueda crear una aplicación. Les voy a poner un ejemplo muy básico, muy claro, digamos. Esta sería una clase, la clase de escuela y la clase de cafetería. Esta clase de escuela podría contener objetos como por ejemplo el objeto mochila, el objeto libro y bueno, y el objeto borrador. Y acá tenemos otro ejemplo que sería la cafetería. Una cafetería podría tener, digamos, su pava. En una cafetería podemos encontrar algún objeto, por ejemplo, eh, el objeto libros, no sé, digamos. Eso sería el primer concepto que uno debería tener en cuenta. Bueno, desde ya muchas gracias y los espero en el siguiente video. Hola, muy buenas a todos. Este es el segundo video del mini curso de JavaTour, Janes Kevin, y hoy vamos a empezar con qué sería Java. Java sería, digamos, nuestro lenguaje de programación en el cual nosotros nos vamos a estar desempeñando y desarrollando. Java fue creado en 1995 por Microsystems y hoy en día pertenece a Oracle. Eh, Me interesa saber simplemente que se lleven el concepto de que sería nuestro lenguaje de programación en el cual nosotros estaremos desarrollando. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. También puede ser, digamos, un lenguaje de programación como C Sharp, que sería orientado también a objetos, pero bueno, ese sería otro ejemplo. Me interesaría saber que por ahora, digamos, nosotros estaríamos, ¿cómo ustedes podrían eh, llamar un tipo de documento llamado Java? Deberían tener instalado el paquete de Java Development Kit y bueno, en este, digamos, paquete de desarrollo, ustedes como tal tendrían que descargarse la versión 8 de Java, que sería la que nosotros estaríamos viendo durante todo este mini curso que estaremos desarrollando. Bueno, me interesaría saber que primero, una vez instalado el JDK, necesitaríamos, digamos, tener en cuenta que primero para llamar, digamos, un objeto de tipo Java, que tendrá, digamos, el formato .java, el nombre con el .java, deberíamos primero compilarlo, en el caso de estar en, bueno, Linux o en la CMD, digamos, en el task de Windows. Primero llevaremos con el comando javac, lo cual compilaría digamos, este documento. Y después nosotros le pediríamos que lo corra para correr, digamos, en este caso está corriendo la clase Hello World. Para devolver, digamos, lo que contenga esta clase, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tener en cuenta que vamos a estar trabajando con el Visual Studio Code y pediría, digamos, que se lo instalen para futuros videos. Desde ya muchas gracias y los espero en el siguiente video. Un saludo. Hola, muy buenas a todos. Hoy continuaremos con el tercer video del mini curso de JavaTour, Janes Kevin. Y bueno, hoy me interesaría abordar el tema de cómo realizar el Hola Mundo en este lindo mundo de la programación orientada a objetos. Bueno, como mencioné anteriormente, necesitarían disponer del Visual Studio Code. Nosotros nos vamos a desarrollar en este, digamos, en este editor de texto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Sería lo recomendable para evitarnos el task que mencioné la clase anterior. Pero bueno, digamos es cuestión de comodidad, tranquilamente pueden trabajar de la forma que lo enseñé. Bueno, primero deberíamos crear, digamos, ¿cómo se llama? Un nuevo documento, que en este caso le puse tutorial.java. Y bueno, para poder correr este programa deberíamos crear la clase tutos, que le puse por nombre, puede contener el nombre que ustedes quieran, digamos, y llamar al método main como tal. No se asusten, por favor, no se asusten por el tema de la referencia y demás, ya lo veremos a lo largo del curso, no es nada del otro mundo. Nosotros necesitaríamos imprimir en pantalla como tal eh,
digamos, nuestro hola mundo, lo que nosotros querríamos escribir. ¿Qué es lo que sería esto? Todo va dentro del método main. Sí o sí necesitaríamos correrlo en método main. ¿Cómo lo haríamos para imprimir en pantalla? Nosotros escribiríamos system out print line y escribiríamos lo que nosotros queremos que nuestro código lo muestre, ¿no es cierto? Les enseño un truquito muy bueno acá en Visual Studio Code. Ustedes si escriben CISO, automáticamente el editor de texto les va a detectar digamos, esta referencia, esta dirección, este comando, en el cual les va a autocompletar, digamos, este sistema o printline. Entonces, uno puede escribir o mostrar en pantalla lo que quieran, ¿no es cierto? En este caso voy a ponerle muchas gracias. Hacemos control S para guardar el documento y digamos podríamos correrlo y obtendríamos a posterior del compilado que se imprimió perfectamente el hola mundo y muchísimas gracias. Bueno, desde ya muchas gracias, los espero en el siguiente video. Un saludo. Bueno, hoy continuaremos explicando qué serían las clases y digamos el método principal. Como tal, la clase sería nuestra unidad en donde contendremos todos aquellos atributos y métodos que pertenecerían a la clase. En este caso, bueno, yo la nombré tutos, ¿no es cierto? Bueno, a partir de estas clases nosotros podríamos generar distintos objetos en la cual contendrían dichos atributos creados. En este caso, lo único que tendría creado sería el método main, que sería el método principal de la clase. Es aquel método que corre, digamos, como primordial y haría que funcionara nuestra aplicación. En este caso del video anterior pudimos observar la creación del Lola Mundo y nuestro muchas gracias. Bueno, no se asusten por lo que yo les mencioné anteriormente. Este método main como tal contendría, digamos, variables public static, que sería public, podríamos acceder en cualquier momento de la clase, la podríamos llamar a este método. Y bueno, y static sería, digamos, que sería un método estático en el cual, digamos, como no cambia, lo podemos llamar, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasa? El método principal yo les mencioné que es aquel que correría primordialmente, ¿no es cierto? Es el método principal que haría funcionar nuestra aplicación. Si nosotros, digamos, para ir modelando nuestra aplicación, vamos creando distintos tipos de métodos. Por ejemplo, por así decirlo, insertar datos, mostrar en pantalla, varios métodos que se nos pueden ocurrir. No los podríamos llamar, digamos, ya de por sí solos, no podríamos correr el programa por sí mismos. Deberíamos llamarlos acá en el método principal, ya que digamos lo que correría nuestra aplicación sería el método principal. Entonces deberíamos crear todos los métodos que están afuera, deberíamos llamarlos dentro del método principal. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bueno, vamos a continuar explicando, digamos, qué es lo que sería el escáner. El día de hoy el uso del escáner como tal. Bueno, el escáner deben llevarse como concepto que sería aquel uso de esta herramienta para poder digitar números por pantalla, ¿no es cierto? Eh, para poder hacer uso de esta herramienta, que ya ha sido precreada, ya viene con el paquete JDK, deberíamos importarlo a su correspondiente librería, ¿no es cierto? De la Java Util Scanner. Eh, si mal no tengo entendido, digamos, esto pertenece al Java Lang Object, así que deberíamos primero importar la librería para darle uso. ¿Cómo hacemos el poder importar una librería? De la siguiente manera. Primero ponemos el import, pertenece a nuestro Java, en este caso sería del paquete JDK. Digamos, continúo con la sección útil. Y bueno, este último, ¿cómo se llama? Inciso sería, digamos, sería la herramienta que nosotros querramos acceder particularmente. Fácilmente nosotros podríamos poner que, digamos, un asterisco para importar todas las herramientas que posee esta librería. En programas chicos como tal no ocurriría ningún problema, ya que correríamos solamente poco, digamos, poco espacio, pero hacer uso de, digamos, de mucha
mucha memoria como tal, se vería afectado en aplicaciones como más grandes. Entonces lo óptimo sería que si vamos a utilizar una herramienta específica de una librería, quedaría mejor como especificarla, ¿no es cierto? Para hacer menor uso de memoria. Bueno, lo que estoy realizando acá, si se acuerdan del anterior video, lo único que hice es simplemente poner el hola mundo, lo cambié por hola alumno. Y acá lo que estoy creando, vamos a hablar un poquito también de qué es lo que sería un tipo de variable, sería el crear, bueno, ya lo veremos más adelante como tal, los distintos tipos de variables. Tiene que llevarse por ahora que estoy creando una variable llamada variable, que posee, digamos, un tipo de dato entero. Es decir, esto como tal tendrían números. Los enteros son números. Bueno, lo que estaría haciendo por pantalla simplemente es que me mostrara dígito de su edad y digamos, yo estoy creando un nuevo objeto S, llamado un objeto escáner llamado S, y acá digamos como que lo estoy, sí, como creando este nuevo objeto, diciéndole que esto va a ser ingresado por pantalla, en el input de nuestra pantalla. Lo que estoy haciendo sería a variable le estoy asignando, digamos, esta impresión de pantalla de manera que lo estoy llamando poniéndole el nombre de nuestro objeto escáner, seguido de un punto y, digamos, lo que nosotros le vamos a ingresar. Si nosotros estamos queriéndole ingresar una cadena, deberíamos poner next line. Si nosotros queremos ingresarle un tipo de dato denominado double, le demandaremos un double. Los tipos de datos los vamos a ir viendo a medida que vamos recorriendo el curso. Por ahora me interesa que se lleven para qué sirve el escáner. El escáner, en resumen, sería, digamos, aquella herramienta que nos permite escribir en la pantalla. Entonces, nosotros pedimos, esta variable va a guardar el dato que nosotros le mandemos por pantalla. Y bueno, a posterior seguirá el código escribiendo muchas gracias. Cabe destacar que una vez que nosotros creamos este objeto escáner, deberíamos cerrar el método de manera que no nos envíe un warning, digamos. Son estos pequeños, no son errores, pero llegan a ser recomendaciones que te envía el editor de texto y le está diciendo que en este caso, ¿qué es lo que está pasando con variable? La variable local, variable, medio redundante, no está siendo utilizada. Vamos a ponerle var para no confundir y de acá le vamos a poner var, listo. ¿Qué está queriendo decir este warning? Simplemente, no, que digamos, si bien lo estamos utilizando, le estamos mandando un dato que nos estamos guardando, no lo estamos mostrando o no estamos haciendo algo como eso. Es como, por así decirlo, te estoy mandando un dato, pero ¿qué haces con ese dato? Nada, no lo mostrás, no lo usás, no haces un cálculo. Entonces eso simplemente sería el warning. Bueno, los espero en el siguiente video. Bueno, hoy continuaremos explicando cómo compilar y ejecutar por consola. Digamos, nosotros que estamos utilizando el Visual Studio Code no nos serviría ya que nosotros lo podremos fácil runearlo desde este simple botón y bueno, compilaría y ejecutaría nuestro código, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si no contamos con el Visual Studio Code, esa facilidad de que, digamos, nuestro editor de texto, nuestro Visual Studio compila, ejecuta y lo hace todo de manera inteligente, podríamos utilizar, digamos, por otros, que no sé, un editor de texto mediante IDEs, o sea, entornos de desarrollo, o otros editores de texto, ya sea como Atom o Sublime Text, deberíamos hacerlo por medio de consola, que es lo que expliqué, digamos, en nuestra segunda clase como tal, el poder compilar estos archivos, nuestros programas, nuestros puntos Java, nuestros archivos que queremos, que estamos desarrollando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero deberíamos mandar el comando javac, el nombre seguido del nombre de nuestro documento y seguido del punto java. A continuación, para ejecutar todo el programa, este java, digamos, donde aparece Hello World, deberíamos tacharlo como tal, tuki, y deberíamos llamar a test. Este test. Ahí está. Deberíamos llamar a nuestro documento test.java para ejecutar todo el código. ¿Qué es lo que haría, digamos, esto como tal?
Nosotros vamos a buscar de compilar siempre la aplicación principal, donde se contenga, digamos, el método principal y llame a los distintos métodos. Por lo tanto, si nosotros tenemos otras clases que digamos estén relacionadas con ese método, con esa clase principal, nosotros deberíamos como tal compilar, ejecutar, más bien dicho, la clase principal. Distinto es en el caso del compilado. El compilado deberíamos compilar todas ¿cómo se llama? Las clases, los documentos que estén relacionados. Pero a la hora de ejecutarlo solamente ejecutaríamos la clase principal, la que contendría nuestra aplicación. Bueno, muchas gracias. Los espero en el siguiente video. Bueno, hoy seguiremos hablando sobre los distintos tipos de datos primitivos que encontramos en Java, ¿no es cierto? Para hacerlo de manera más fácil, digamos estos son los tipos de datos que encontramos en Java. El byte, short, el entero, el long, el float, el double, el boolean y el char. Vamos a explicar cada uno de ellos y para qué, bueno, se utilizaría o con qué regularidad. Byte como tal accederíamos a, digamos, cuántos bytes posee, eh, digamos, alguna variable, dependiendo si es 32 bits, 64 bits. Bueno, nosotros accederíamos a los bytes que contiene la variable en sí. Son manipulados mediante cálculos normalmente estos, o sea, digamos, ¿en qué caso utilizaríamos un byte? Por ejemplo, en el caso que querramos codificar una variable y devolver su codificación digamos, hacer algún tipo de intercambio. Normalmente no son muy utilizados los bytes. Después tenemos los shorts, sería, digamos, aquellos enteros de corto rango, digamos, de pequeños números. Cabe destacar que cada tipo de dato posee su correspondiente tamaño, ¿no es cierto? Yo no podría ingresar un valor, por ejemplo, en byte, digamos, yo crearía un tipo de dato primitivo byte denominado, por ejemplo, número y yo le quiero ingresar como número el 9.999.000, no. ¿Por qué? Porque cada tipo de dato posee, digamos, un tamaño en memoria que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en orden creciente. Primero está el byte, después short, entero, long, float y después está el double. Estos últimos dos están, digamos, son otro tipo de datos primitivos. Ya vamos a ir de a poco. El siguiente sería un entero. Un entero es el que normalmente vamos a estar utilizando y el que anteriormente estuve mostrando que sería el entero variable. Es aquel tipo de dato que recibiría números también. De hecho, creo que, de hecho, por así decirlo, estos son números, nada más que dependen de su tipo de tamaño, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros y a emplear? Sería el entero. Long sería para aquellos números que nosotros no nos basten con un entero, o sea, digamos, el tamaño que nosotros definamos numérico no nos basta con que el tipo de dato sea entero. Deberíamos mandarle un long, que sería un tipo de dato numérico largo. Lo mismo ocurre con el double. El double sería aquel que no nos baste con un long, sino que pasaríamos al siguiente. ¿Qué es lo que sería un float? Un float sería un tipo de dato flotante, aquel número que lo recibimos con decimales, digamos. Podemos recibirlo o mandarlo, aquellos números con decimales. Normalmente para este tipo de datos lo mandaríamos como, o sea, lo encontraríamos de la siguiente forma. A ver, el 105F. Esta F que indica al final sería, digamos, la F de flotante, por así decirlo. Bueno, ¿qué sería Boolean? Boolean es aquel tipo de dato primitivo que solamente puede tomar dos valores, o verdadero o falso. Si lo queremos ver como el punto de vista binario, algunos que ya vienen picantes con el tema del lenguaje en bajo nivel, sería el uno o el cero, una cosa así. Y el tipo char sería aquel tipo de dato que sería carácter. Un carácter sería, eh, por así decirlo, una coma, un punto, una letra. Son caracteres. Incluso hasta los mismos números son caracteres. Nada más que no vas a utilizar un tipo de dato primitivo carácter en algún método que utilice un cálculo. Porque como tal, un carácter, si yo le mando el carácter 3, a ver, pongo este carácter 3, no es lo mismo esto que esto. ¿Por qué?
Porque en el entero que yo estoy utilizando, el 3 es, digamos, un entero numérico calculable. Mientras que en este yo solamente estaría teniendo en cuenta el carácter número 3 así como para la lectura, etcétera. Pero no podría realizar una especie de cálculo, ¿no es cierto? Eh, en resumen, los tipos de datos primitivos en Java son aquellos tipos de datos que ya vienen precargados y que nosotros los podemos utilizar de acuerdo a nuestra necesidad y bueno, como tal están dispuestos para aquel uso que nosotros necesitemos. Desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Buenas, hoy en día vamos a seguir con el mini curso del Java Tour, provisto por Janes Kevin. Vamos a tocar un tema, digamos, crucial, que sería el concepto básico de memoria. Los conceptos básicos de memoria tenemos dos tipos, el stack y el heap. El stack, como tal, se utiliza para almacenar variables locales, variables de referencia, eh, de parámetros y valores de retornos. También se utiliza para llevar el control de invocación y retorno de los distintos métodos como tal. ¿Y qué sería el heap? El heap sería, digamos, almacena objetos y variables de instancia en un espacio de memoria dinámica. ¿Qué es lo que pasa? El heap, todo esto ocurre dentro de ¿cómo se llama? De la máquina virtual. Eh, Como Java es un lenguaje de programación inteligente, nosotros como tal no vemos ese proceso de memoria. En resumen, básicamente el stack sería, digamos, la posición de memoria donde apunta la dirección de memoria en la que apunta nuestro objeto. Y el heap como tal sería el contenido de nuestro objeto como tal. Eh, Eso es lo que me interesa que se lleven y tengan en cuenta. Eh, Java, digamos, funciona diferente con respecto a otros tipos de lenguajes, por así decirlo, como C, que digamos nosotros podemos estar modificando y alterando la memoria en distintos momentos, ¿no es cierto? La podríamos manipular. En este caso no sería necesario realizarlo en Java, ya que la propia máquina virtual lo realiza por nosotros. Como mencioné, es una máquina virtual muy inteligente. Eh, un ejemplo muy claro sería el caso de los punteros, ¿no es cierto? Más adelante se tocará el tema de arreglos, que digamos nosotros tranquilamente sabemos que un arreglo es un puntero. Eh, Nosotros en C, digamos, podemos ver los distintos conceptos que se podrían manipular con punteros, mientras que acá no sería necesario ya que Java ya maneja internamente con punteros. Eh, bueno, eso como tal. Muchas gracias y los espero en el siguiente video. Bueno, hoy vamos a continuar explicando los operadores, los distintos tipos de operadores que nos van a servir para eh, la- el cálculo de un ejercicio o cualquier problema que se nos plantee, ¿no es cierto? Los operadores son cinco, son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto de división. Ya vamos a explicar cuál es este, que sería uno. Es importante de entender, pero no es difícil tampoco. Eh, Como tal, los operadores son, digamos, un concepto básico de Java. Nos van a servir para el empleo, el uso de, digamos, de la manipulación de los distintos tipos de datos numéricos que se nos presenten. Como tal que hay que tener en cuenta, ya vamos a ver un par de ejemplos. Como tal que hay que tener en cuenta que, digamos, siempre que nosotros manipulemos tipos de datos numéricos, vamos a poder emplear también los operadores. Este último, con respecto a la diferencia del resto, lo vamos a utilizar para casos de, por ejemplo, un problema que se nos presente obtener el número par, digamos, entre los distintos números, obtener los números impares. Eh, lo que busca, digamos, este último operador es, digamos, a través de la división, que el resto sea, por ejemplo, cero en caso de que se busque los números pares, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a un ejemplo que construimos anteriormente. Acá lo único que estoy haciendo simplemente es la creación de dos enteros, dos variables enteras, el número 1 y el número 2. Les estoy pidiendo que me pasen por pantalla los números, tanto el primero como el segundo. Y acá se realizará el tipo de operación según corresponda, ¿no es cierto? Vamos a correr esto. Bueno, como ejemplo vamos a poner que ingrese el primer número. Vamos a ponerle que el primer número es un 10. Y el segundo número vamos a poner que sea un 5. Bueno, la suma de estos operadores será 15
Perfecto. La resta del mismo será 10 menos 5, 5. La multiplicación será 5 por 0, 50, perfecto. La división de los mismos es 2 y la división con el resto será 0. Claro, tiene sentido, ya que si nosotros hacemos la división, que sería 2, el resto tendría que ser 0. Por lo tanto, este programa habría corrido perfectamente. Y bueno, esos serían básicamente los distintos operadores que podemos utilizar en Java. Los espero en el siguiente video. Bueno, vamos a continuar hablando de los operadores de igualdad, los menores o mayores también. Tenemos 6 operadores, de la cual tendríamos la igualdad, el distinto, el menor, el mayor, menor igual o el mayor igual. Son aquellos operadores que nos van a hacer falta frente, digamos, a la ya sea comparación, indicar también que una operación sea distinta de otra, comprobar, se puede hacer para realizar comprobaciones, verificaciones. Son operadores muy importantes y bueno, dentro de tal cual nos van a emplear, no lo vamos a poder emplear para distintos tipos de situaciones, ¿no es cierto? Eh, Acá tenemos que destacar la diferencia de algunos que, por ejemplo, el menor y el mayor con respecto al menor igual o mayor igual, la diferencia sería, digamos, que a la hora de realizar alguna verificación como tal, los menores y mayores son excluyentes, digamos, no, yo le podría determinar un tipo de parámetro, un límite, por ejemplo, todos aquellos números que sean menores a 3 sin contarlo el 3, ¿no es cierto? Y bueno, lo mismo, diferente sería, por ejemplo, que yo digo aquellos valores que sean de menores o igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que yo estaría tomando dentro de un rango aquellos números incluyéndolo el 3. Esa sería la diferencia como tal entre el 3, 4, 5 y 6. Y los primeros dos simplemente haríamos una comparación si dos números son iguales o si son distintos. Generalmente estos se utilizan para realizar verificaciones, ¿no es cierto? Podemos comparar objetos, enteros, lo que deseemos. Bueno, los espero en el siguiente video. Bueno, hoy vamos a tratar varios temas, digamos, con lo que fuimos viendo. Creo que ya estaremos preparados para tocar distintos puntos, por ejemplo, con el tema de clases, implementaciones, tipos de variable. Y bueno, para empezar, veamos con el tema de las clases. En este caso voy a dar como ejemplo la clase MyPoint, mi punto. Y bueno, dentro de ella vamos a tocar temas de los distintos tipos de variables que tenemos. Tenemos variables de instancia, en este caso. Una variable de instancia como tal va a ser un tipo de variable que va a estar englobada, digamos, por toda la clase. Son aquellas variables que yo las voy a poder manipular en toda la clase como tal. ¿Qué es lo que sería toda la clase? Donde comienza digamos, esta llave y donde terminaría esta llave. Es decir, todo esto sería la clase. Eh, digamos, estas variables de instancia son los atributos principales de ¿cómo se llama esta clase? Y bueno, van a ser los distintos métodos que yo voy a estar manipulando, ¿no es cierto? Un concepto muy claro también va a ser el tema del manejo de un constructor. Un constructor, digamos, va a ser el método por defecto del cual nosotros vamos a acceder del tipo de objeto. Hay que saber diferenciar que entre clase y objeto. Una clase sería la fábrica, digamos, con los atributos y contenidos que podrían poseer un objeto. Y un objeto sería, digamos, la creación de un tipo de variable, un tipo de dato denominado, en este caso, myPoint, como tal. Eh, por ahora sería un poco abstracto verlo, pero es un concepto muy sencillo que con un simple ejemplo que voy a dar a continuación. Bueno, eh, por ahora es mucha información, vamos a ir por parte. Este, digamos, asimismo, además de ser un constructor, también sería un nuevo método, ¿no es cierto? Eh, a través de los distintos tipos de variables tenemos una forma de acceso también a ellos, en los cuales son, digamos, no todas las variables van a ser, digamos, utilizadas en cualquier momento. Y es en esto donde yo quiero tocar el tema de que en la programación orientada a objetos hay un concepto muy necesario que es el tema del encapsulamiento. El encapsulamiento va a ser aquel concepto que tenemos que tener en cuenta que es sería la ocultación y la limitación con respecto a la manipulación de los datos que nosotros tenemos de un objeto. ¿A qué me quiero referir?
En los anteriores ejemplos nosotros veíamos que podíamos crear tipos de datos así, por ejemplo, sin tener en cuenta el tema del privado, lo creamos como entero x igual a cero y lo podríamos modificar en cualquier momento. Este x yo más adelante le podría asignar el valor 30 si yo quería. Sin embargo, con el encapsulamiento lo que yo voy a hacer, digamos, sería crear estas variables y, digamos, acceder a ellas o como tal modificarla a ellas a través de métodos. Estos tipos de métodos, como tal, el encapsulamiento sería la ocultación de los estados que poseen estas variables, ¿no es cierto? Es por cuestiones, digamos, para poder hacer que no cualquiera acceda a estas variables que son sumamente importantes de una clase y solamente se pueden acceder a ellas mediante métodos. En ese caso serían, digamos, un ejemplo claro serían los setters y los getters. Setters para setear el valor que va a contener la variable que nosotros creamos, la variable de instancia, y el getter para, digamos, llamar, es decir, retornar el contenido que tenga ese tipo de variables, ¿no es cierto? Para la creación de un método nosotros vamos a tener que tener en cuenta que hay distintos tipos de metodologías. O sea, en este caso las variables pueden ser públicas, es decir, que las puedo utilizar en cualquier momento, las puedo llamar en cualquier momento. Y después tenemos las privadas, que son aquellas variables que no las voy a poder estar modificando de manera simple, que es lo que yo estuve mencionando hace un rato, ¿no es cierto? Como tipo de datos, después tenemos los tipos de datos que digamos que sería de un método, sería el void. En este caso, el void sería un tipo de dato que no querríamos retornar nada, ¿no es cierto? Un tipo de dato vacío, eso significa void. Y bueno, después los enteros sería un tipo de método que nosotros retornaríamos un número. Ya vamos a ver el otro tipo de métodos que creé como ejemplo. Esto sería, digamos, como tal el concepto de encapsulamiento. Digamos, yo acá seteo los tipos yo seteo el dato que yo quiero meter en nuestras variables y yo acá los obtendría, digamos. Siempre que yo quiero obtener el número de esta variable voy a tener que acceder a dicho método. Cabe destacar que lo que estoy realizando acá es solamente la clase myPoint, no la estoy utilizando, estoy solamente creando todos los atributos y métodos que nosotros vamos a emplear con esta clase y los vamos a llamar nuestra clase principal, por así decirlo. Acuérdense que el método main es lo que nosotros vamos a tener que llamar todo esto, ¿no es cierto? Bueno, como creación de método yo puse un ejemplo claro también, digamos, simplemente buscar, yo daré un punto, ¿no es cierto? Con valores x. A través de ese punto, yo quiero que yo creo un método que me calcule la distancia de estos puntos, ¿no es cierto? Entre x y y. ¿Cómo se calcula la distancia? Esto parece digamos, un chirimbolo de números, pero en realidad es muy fácil. Básicamente sería Pitágoras. Eh, es decir, el cateto 1 más el cateto 2, ambos están elevados al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Todo eso elevado a la raíz, que esa sería, digamos, la hipotenusa. Este cálculo se resume a que la distancia se calcula el valor final menos el valor inicial. En este caso estamos calculando la distancia final sería 0 y la distancia inicial sería la x elevada al cuadrado más mi final que sería 0 en el eje y digamos mi inicial sería el y. Todo eso elevado al cuadrado. Y todo este término englobado lo estaríamos encerrando por una raíz. Esta raíz sería el cuadrado de la hipotenusa, ¿no es cierto? Ese sería el cálculo de una distancia. Y retornaríamos el valor, sería el cálculo de dicha distancia, ¿no es cierto? Solamente lo estoy retornando. ¿Qué pasa? Acá yo realicé la misma función, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quise lograr con esto? Hacer la diferenciación entre las variables de instancia y las variables locales, digamos. Las variables de un método. Las variables de un método son aquellas variables que yo voy a crear, digamos, dentro del método y mueren dentro del método. Es por eso que es muy importante en Java la utilización de las llaves y su significado, ¿no es cierto? Por ejemplo, una variable de instancia yo la voy a poder llamar en cualquier momento dentro de la clase. Es decir, este x yo lo voy a poder estar eh, sin necesidad de redeclarar de vuelta en cada método, las voy a poder estar llamando. De hecho, hasta lo hago. Acá lo hago, solamente le estoy pasando la referencia, ¿no es cierto?
Sin embargo, yo acá no le estoy referenciando ese valor, pero sí lo estoy, digamos, estoy creando una nueva variable temporal 1 y temporal 2 y le estoy asignando ese tipo de valor. Eh, bueno, estaría empleando exactamente el mismo método con la única diferencia que esta vez lo estoy reemplazando por variables de tipo locales, ¿no es cierto? Como para no hacerlo tan engorroso y tan complicado. Bueno, ¿qué es lo que haría yo en el método main? Acá yo estoy creando un nuevo objeto en este caso y le estoy instanciando sus datos, ¿no es cierto? Acuérdense que a través del método, de sus distintos métodos. El primer número va a ser el valor en X y el segundo valor va a ser el valor en Y. Creo que lo seteamos, sí, perfecto. Este tipo de objeto le puse variable punto .1 y su tipo de dato va a ser un objeto, myPoint. Este como tal ya es un objeto, pero de la clase myPoint. Esa es la gran diferencia entre clase y objeto. ¿Qué es lo que pasa? Yo en este caso lo único que voy a hacer es llamar digamos, este método que creamos de distancia y vamos a llamar, ahí está, la segunda distancia para corroborar que son exactamente lo mismo. Corremos el programa y perfecto, nos devolvió la distancia y nos devolvió el segundo número que va a ser exactamente lo mismo. Es la misma función, el mismo método, con la única diferencia que nosotros empleamos las variables locales. Bueno, los espero en el siguiente video. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los tipos de datos referenciales y este método particular, el método, eh, el constructor, ¿no es cierto?, de una clase, que es aquel método especial que, si bien lo tocamos por encima, video pasado, hoy vamos a profundizar un poquito más y saber su significado, ¿no es cierto? Bueno, para los tipos de datos referenciales como tal, nosotros sabemos que los tipos de datos primitivos son aquellos tipos de datos básicos mencionados: byte, short, int, long, float, etcétera. Son esos tipos de datos básicos. En cambio, los tipos referenciales son aquellos que se pueden referenciar, son de cualquier clase de instancia. Por ejemplo, tenemos string, scanner, eh, por ejemplo, un arreglo de strings, un arreglo de enteros. Los mismos objetos también son tipos referenciables, por ejemplo, este también, este sería referenciable. Contienen mayores atributos, contienen, digamos, métodos, contienen mayores campos, son aquellos que podemos manipular de distintas formas que no lo podremos hacer con los primitivos. Los primitivos son, como se nombra, son los básicos. Esa es la gran diferencia que radica entre primitivos y referenciales. Y con respecto al constructor, el constructor es un método especial de una clase, ya que llama a la hora de declarar a un objeto, y como funcionalidad tiene de inicializar un objeto y sirve para que, digamos, el contenido que tenga eh, este método se asegure que le estamos mandando valores correctos, ¿no es cierto? Valores que sean válidos. ¿Qué es lo que pasa? Yo, si quisiera crear, digamos, este objeto myPoint, no le puedo mandar, por ejemplo, no sé, como dato en X 3 así, ya que me lanzaría un error, por lo que yo le estoy diciendo en la clase constructor: vos me tenés que mandar un entero. Entonces eso como tal sería la funcionalidad de un constructor. Bueno, los veo en el siguiente video. Vamos a continuar explicando un tema importante dentro de Java, que sería la composición. No es un tema muy complicado realmente, con este simple ejemplo se va a poder entender a qué me estoy refiriendo con composición. La composición vendría a ser aquel concepto que debemos llevarnos de la creación de una nueva clase mediante objetos de clases ya creadas. En este caso tenemos un ejemplo que se está creando la clase vehículo y la conforma por el objeto de la clase string ya creada, ¿no es cierto? Eh, Cabe destacar que este objeto de tipo string es un tipo eh, referencial, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un objeto nuevo que ya lo tenemos precreado dentro de Java. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un objeto eh,
tipo de string que contiene la variable matrícula, marca, modelo, color. Y después tenemos, bueno, variables primitivas, privadas también, que tendrían que ser la tarifa y un booleano que sería para ver si un vehículo está disponible o no. Como tal, estos son los atributos que conforman la composición de esta nueva clase vehículo, ¿no es cierto? Para no hacerlo tan engorroso, vamos a omitir los getters y los setters. Cabe destacar que esto debería eh, estar metido en getters y setters para a la hora de inicializarlo, ya que, digamos, con esto estaríamos, a modo de ejemplo, lo estoy haciendo sin tener en cuenta el concepto de encapsulamiento, que ya lo hemos visto en el anterior video. A modo de explicación lo vamos a inicializar dentro del constructor, en este caso vehículo. Bueno, lo único que estoy haciendo simplemente acá es avisarle que la variable referencial que le estoy mandando en vehículo, le estoy inicializando el valor que toma, eh, es decir, mi atributo privado, que sería la matrícula. Eh, Como tal, esto está bien, se estaría tomando los valores que debería realizar cada tipo de getter y setter. Dentro del constructor estos son los valores válidos que nosotros podríamos tomar, así que se consideraría que está bien esto. Bueno, como tal, eso sería, digamos, la composición. Y la nueva duda que se podría generar es, bueno, está bien, Kevin, perfecto. Vos me diste la clase vehículo, pero vos lo hiciste con una clase precreada. ¿Qué pasa si, digamos, yo quiero crear una nueva clase que nazca de, digamos, de una clase que yo creé anteriormente? A ver, por ejemplo, supongamos que no tengo la clase precreada de string. Supongamos que yo no me interesa hacerlo solo con esto, digamos. Bueno, supongamos que yo creé otra nueva llamada cliente, ¿no es cierto? Yo creé una nueva clase cliente. Tranquilamente yo podría definir el nuevo dato. Yo voy a pedir un objeto cliente, supongamos, y a este le voy a poner nombre cliente. Bueno, acá, bueno, claramente acá me va a lanzar el error ya que no tengo creada la clase. Pero bueno, ese sería el ejemplo. Podría crear, digamos, un nuevo cliente que esté asociado a un vehículo y a través de este seguir creando nuevas variables. Es decir, sigo formalizando una nueva composición. En eso se basa la composición, en la creación de nuevas clases mediante objetos ya creados. Bueno, objetos de clases ya creadas, ¿no es cierto? Eh, Eso sería como tal. Bueno, los espero en el siguiente video. Continuar hablando con respecto a operadores, estructuras de control. Y vamos a tocar algunos operadores que hemos aprendido anteriormente. Como pueden estar dándose cuenta a este punto del mini curso, nosotros, o sea, lo que yo estoy intentando transmitir es ir, dar vueltas, retomar. Como todo tiene relación dentro de Java, vamos a utilizar todos los conceptos. Entonces es como muy importante tener en claro la ida, la vuelta de los distintos temas que vamos tocando. Hoy vamos a encarar un poco más sobre el tema de la lógica y los distintos operadores que podemos utilizar. El tema principal serían las estructuras de control, junto con los operadores lógicos. También tendremos algunas estructuras de salto, por ejemplo el break, el continue. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este tramo, este trayecto que es bastante largo, pero englobaremos muchos conceptos. Bueno, de primera instancia vamos a asignarle valores a número 1, número 2, que son variables ya creadas. Como pueden ver, se va a imprimir un 3 en número 1 y un 5 en número 2. Luego, esta sería la primera estructura de control. Vamos a empezar a ver las condicionales. ¿Cuáles son las estructuras de control condicionales? If, else y switch. ¿Qué significa cada uno? If sería, digamos, yo voy a intentar de meter una condición dentro de esta estructura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se cumple, digamos, esto sería como una especie de booleano o digamos un verdadero y falso. Yo pongo una condición dentro del if. Si se cumple esa condición, entra por la primera ruta. Si no se cumple, es decir, else, o sea, si no se cumple, entra por esta otra ruta, digamos. Este sería por el falso y este por el verdadero. Eh, Esto sería, digamos, a simple vista el poder ver qué es lo que es un if y un else. Asimismo, pueden existir, digamos,
Supongamos que yo no quiero solamente tener una estructura de un 1 o un 0, un verdadero o un falso. Supongamos que yo necesito estar repitiendo muchas condiciones, agregando verificaciones, etcétera. Para eso también tenemos los if anidados. Sería, digamos, básicamente una construcción de varios ifs, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto? Yo necesito realizar esta condición, que número uno es menor a un número 2. Bueno, si llega a cumplirse esa condición de que número 2 es mayor a número uno, sabemos que número 2 es mayor que número uno. Esto, digamos, entraría por una ruta. Y supongamos que necesitaría yo hacer mayores, digamos, comparaciones. Bueno, pondría que if número uno es menor a número 3, if número uno es menor a número 4 y así sucesivamente. Voy a estar escribiendo la misma estructura, pero anidada, digamos, una debajo de la otra. Cuando yo quiera, digamos, poner el caso que sea un no, o la última condición, pondría un else. Ese sería, digamos, un if anidado como tal. Por ahora, el concepto del if creo que ya se entendió. Luego vamos a cambiar un poco el tanto, acá se va a imprimir que, bueno, vamos a cambiar el número uno, va a pasar a tener el valor 10, número uno. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el operador ternario. El operador ternario básicamente es exactamente lo mismo que el if y que el else, exactamente lo mismo, con la única diferencia que lo vamos a reescribir en una misma línea de código. Bueno, habíamos dicho que en un principio número uno valía 3. Bueno, se modificó, ahora número uno vale 10, por lo tanto debería ser mayor que número 2, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a imprimir ahora el mayor. ¿Cómo realizo este operador ternario? Yo dentro de un paréntesis voy a colocar digamos, en este caso estaría poniendo digamos, una cadena de texto y concateno, esto sería concatenar, agregar, digamos, al lado una condición. En este caso la condición que entraría dentro del if, que sería una condición cualquiera, ¿no es cierto? Y yo le estoy preguntando esto, ¿no es cierto? Si número uno es mayor a número 2, ¿qué va a pasar? Este sería el primer caso verdadero. Va a pasar tal cosa. Y esto, digamos, sería por el caso si no, o sea, else, entraríamos en el caso 2, ¿no es cierto? Eso como tal sería un operador ternario. Normalmente vamos a utilizar un operador ternario en caso nosotros querramos, por ejemplo, ahorrar líneas de código. En este caso, fácilmente podríamos haber utilizado un operador ternario. Cuando tenemos, digamos, una estructura de un solo verdadero, un solo falso. Entonces, bueno, iríamos esta ruta, ¿no es cierto? Nos ahorraríamos simplemente en una línea de código nos ahorraríamos una, dos, tres, cuatro líneas de código. Entonces, hubiera sido bastante conveniente. Sin embargo, no sería conveniente a la hora de utilizarlo en un if anidado, ¿no es cierto? Ya que tendremos varias condiciones. Muy bueno, creo que se quedó bastante claro ese tema. Ahora vamos de vuelta a reasignar número uno. En este caso, número uno tiene valor 1 y creo otra variable que se llame condition, a la cual a condition le metí el número uno. Cabe destacar que esto en un pasado no lo expliqué, pero es muy importante tener en cuenta, digamos, a la hora de reevaluar las variables, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero referirme? Por ejemplo, yo estoy creando una nueva variable llamada condition y, digamos, este valor número uno que yo estoy igualando, digamos, más que igualar no sería la palabra, sino yo le estoy metiendo dentro de condición qué es lo que va a valer condition, va a ser este número. Yo tengo una regla, digamos que todas las variables creadas van a ser todo lo que yo tengo a la derecha entra dentro de la izquierda. Sería una forma de verlo. Todo lo que yo tengo dentro de la derecha entra en la izquierda. Es decir, todo lo que yo tengo acá, que sería 1, va 1, lo voy a meter dentro del número 1. Entonces yo lo trato como si fuera una especie de cajita a las variables. Una cosa así, un concepto básico, pero no ha sido tocado. Bueno, creo que a esta altura ya están bastante picantes mis alumnos para que yo les diga esto, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Entramos en un switch ahora en este caso. ¿Qué es lo que sería un switch? Un switch vendría a ser, digamos, una estructura de control, de condición también, en la cual nosotros vamos a tener distintas rutas, ¿no es cierto? Yo lo veo desde ese punto de vista. Vamos a tener distintas rutas, ¿no es cierto? Yo le voy a meter el tipo que vale, digamos, nosotros vamos a meter nuestra condición, por eso por eso creé esta variable para que se entienda mejor. Nosotros vamos por una condición a evaluar. Si esa condición tiene un valor, entra por una ruta, dependiendo de cuál sea, ¿no es cierto? En este caso nosotros hicimos que valiera 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a entrar en la 0, pero sí va a entrar en la 1.
¿Qué es lo que significa break como tal? Break significa hacer el quiebre, hacer la distinción entre los distintos casos que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, si yo no colocara este break, sí, Kevin, me vas a decir funciona, perfecto, todo bien. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Yo estoy, digamos, pasando del caso 0 al caso 1 directamente. Acá no va a pasar ningún problema porque no tengo una lógica dentro de case 0, por lo tanto, directamente va a pasar al case 1. No habría problema. Pero supongamos que yo hubiera tenido lógica de programación dentro de case 0. No solamente que se me estaría ejecutando la lógica de case 0, sino que al mismo tiempo pasaría después a ejecutarse la de case 1, porque no hay una distinción entre un caso y el otro. Es por eso que es necesario realizar un quiebre y, digamos, pasar a la otra ruta, si es que tengo que entrar o no a la ruta. Eso depende siempre de la condición, es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, explicado esto, creo que se entendió. Y, digamos, nosotros vamos a poner todos los distintos casos y rutas que nosotros querramos, ¿no? Por último vamos a tener el default. ¿Qué es lo que sería el caso default? Es aquel caso, digamos por así decirlo, para poner en caso de haber algún error, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos poniendo, tenemos varias rutas y desde el 0 hasta el 5. Pero supongamos que la persona me ingresa el valor 7 y 7 no hay ningún caso 7, supongamos, ¿no? Bueno, esto yo, digamos, el caso default sería, tomaría todos aquellos números que no están utilizados como un caso. Entonces, supongámosle, en el default yo le pondría, usted ha ingresado un valor incorrecto. Esto como normalmente el switch va de la mano con el tema de utilizarlo con el do while, que más adelante vamos a ver, esas son otro tipo de estructuras. Justamente aproximación la vamos a ver. Eso lo que me interesa es que por ahora se lleven del switch, que son, digamos, rutas. Pasaremos ahora a explicar las estructuras repetitivas, while, do while y for. También tenemos la estructura de salto, que es un continuo. Anteriormente vimos la del break, ahora vamos con el continuo. Bueno, para este punto tendríamos que recordar que condición valía 1. En este caso la habíamos reasignado, entonces sigue valiendo 1, en ningún momento la cambiamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces ahora vamos a entrar a bucles, digamos, como tal. ¿Qué es lo que sería el bucle while? El bucle while va a ser, digamos, aquella estructura de repetición que, digamos, va a estar dada por una condición también y debe cumplir como una cierta limitación para poder hacer que esto se quiebre. Porque nosotros, digamos, a la estructura repetitiva, en este caso el while, lo vamos a ver por el lado del quiebre más que por el lado de que lo tome. ¿A qué me refiero? Si condición no vale 10, esto se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez. Digamos, hasta que yo no le meta el valor 10, justamente por algo metimos el tema del uso del escáner para poder modificar esto. Si yo no le altero el valor y que sea igual a 10, esto se va a seguir repitiendo constantemente. Justamente esta sería la lógica de programación. Elija otro valor. Y esto se va a estar ejecutando una y otra vez hasta que yo le cambie el valor. Dentro del mismo, yo puse un ejemplo. A ver, yo quisiera que esto yo quiero que se repita constantemente. Pero ¿qué pasa si yo necesito? No, a ver, pero justamente hay un valor que me va a hacer problema y necesito que haga una cosa antes de que se vuelva a repetir. Bueno, justamente para eso tenemos el if. Volvemos a utilizar el if, realizamos digamos, ponemos la condición con su correspondiente limitación. En este caso tiene que ser igual a 2. Si condición es igual a 2, quiero que, bueno, acá vamos a poner una lógica de programación la cual nosotros necesitemos, querramos. Y asimismo, una vez que se realice, podemos darle continue. ¿Qué significa continue como tal? Bueno, una vez, o sea, como habíamos explicado, el quiebre, este sería, digamos, como una especie de quiebre, pero para este if, pero teniendo en cuenta que va a seguir dentro del bucle. En ningún momento nosotros salimos del bucle while. Entonces, eso en caso, como por así decirlo, estaría mal decir una excepción, pero digamos, en el caso que yo tuviera una especie de excepción o quisiera hacer una distinción con algún tipo de valor o algún argumento, podría realizarlo con un if y después agregarle un continuo, ¿no es cierto? Como para seguir hacer un salto y seguir con el bucle. Bueno, eso sería como tal el bucle while y qué es lo que, digamos, tendría con el salto continuo. Ahora entraríamos al do while. El do while, digamos, va de la mano normalmente con un switch dentro. Generalmente tiene un switch, así que ya vamos a explicar muy bien lo que significa do y while. Do while va a ser, digamos, aquella estructura de repetición en la cual nosotros vamos a decirle, dentro del do, nosotros le vamos a decir al programa
vos correlo. No interesa si está bien o mal, vos corre todo esto, no te interesa lo que haya dentro y, digamos, correlo a toda costa. Entonces, yo voy a correr todo esto, vamos a ver el tema de la lógica, y, digamos, dentro del mismo do está el switch, que, digamos, lo vimos recién, el tema de las rutas. Por eso yo quise decir que en el do while normalmente siempre hay un switch, porque con el do while podemos realizar una especie de menú, por ejemplo. A ver, en este caso yo puse un ejemplo de realizar un menúcito y que la persona me elija qué acción realizar, ¿no es cierto? Y dentro del switch poder elegirle, digamos, a ruta. Quiero que todo esto vaya, sea un menú que sea, digamos, que esté constantemente repitiéndose cuantas veces la persona, el usuario cree que sea conveniente o que él elija. La única forma de pararlo va a ser con el while. El while, esto justamente va a ser la estructura repetitiva que vimos, que hasta que no sea 3 esto no va a parar de ejecutarse. Es decir, va a realizar toda la lógica del do, pum, y digamos va a llegar al punto del while y va a decir, condición, es distinto, digamos, condición, ¿vale 3? No, pum, a repetirlo. Condición, ¿vale 3? Pum, y así. Si condición llega a ser 3 se rompe el bucle y pasamos al siguiente. Bueno, supongamos que acá lo rompimos al bucle y vamos a lo siguiente. En este caso vamos con la última estructura de repetición que sería el for. El for es el mayormente utilizado en varios programas y me gustaría verlo de este punto de vista. Ahora condición vale 5. Nosotros le modificamos que condición tenga el valor 5. Va a ser la siguiente estructura. Vamos a crear un entero, cual sea. Normalmente por conveniencia uno elige i, después si necesitáramos otro for y que no sea el valor i, vamos convencionalmente utilizamos j. Convencionalmente también en el caso de un tercer if, que normalmente no se llega, digamos, a una tercera instancia, pero vamos al caso que lo necesitemos, utilizaremos un k, por ejemplo, un i, jk. Pero por convención siempre de entrada vamos a tener un i. Creamos un entero en i, lo inicializamos en 0, podemos inicializarlo en el valor que nosotros queramos, pero normalmente se hace así. Y vamos a hacer que este bucle se ejecute, digamos, de manera que i como valor 0 llegue hasta el punto de condición, que en este caso vale 5. Es decir, que se va a ejecutar 5 veces. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que estoy queriendo decir con esta tercera limitación? Dentro del bucle for yo voy a estar diciéndole que i va a estar ejecutándose de 1 en 1. A ver, me refiero, si yo inicialicé i en 0, voy a estar haciendo 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que se ejecute, digamos, la condición dada. Y ¿qué es lo que yo hice dentro del for? Que yo le voy a decir, bueno, número de impresión. Yo quiero que me muestres el número de impresión que yo te quiero mostrar. En este caso se va a mostrar la cantidad de veces que yo le pedí, a condición que me muestre, ¿no es cierto? Y bueno, por último, ya esto sería simplemente haber cerrado el escáner, que eso lo vimos en videos pasados, ¿no es cierto? Bueno, vamos a probar el programa y vamos a ir explicando todo, vamos a ir viendo qué fue todo lo que explicamos. Correcto. Bueno, el valor del número 1 es 3 y el valor número 2 5. Pasamos a la siguiente lógica. Va a evaluar si número 2 es menor que número 1 es menor que número 2. No, perdón, sí sería, digamos, menor, claramente, si el número 1 vale 3. Entonces nos va a devolver, claro, sabemos que el número 2 es mayor que el número 1, perfecto, lo que dijimos. Ahora vamos a cambiar el valor del número 1. Vamos a utilizar el operador ternario. Acuérdense que en este caso el número 1 vale 10. Entonces, ¿cuál es el mayor? Ahora el mayor es número 1, claramente, porque el número 1 es 10 y el número 2 es digamos, 5, si mal no lo... Sí, 5. Pasamos ahora a la estructura de condición. Acá llegamos al caso 1 debido a la condición, perfecto. Recuerda que la condición vale 1, entonces entra en el bucle, exactamente. Vamos a entrar en el switch este. El bucle, perfecto, esto. Acá llegamos a la condición 1, claro. Habíamos dicho que número 1 valía 1. Entonces le habíamos asignado condición, le habíamos asignado el valor de número 1. Cuando entró en el número 1, es decir, entró en el caso 1. Acá llegamos a la condición, ¿no es cierto? El caso 1, que sería este caso. Bueno, pasamos al siguiente, entramos en los bucles, en la estructura repetitiva. Perfecto. Acá, como condición vale 1, digamos, no es igual a 10, entonces se me va a estar ejecutando constantemente. Hagamos una pruebita, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí,
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decirle, no, pero tiene que haber un valor que me, lo que habíamos dicho anteriormente, un valor que haga tal cosa, pero que continúe el bucle? Bueno, en este caso yo le puse que si condición llega a ser 2, realice tal lógica, ¿no? 2, coloco otra lógica si quisiera. Y sigue dentro del bucle. Entonces funcionó, hizo el continuo correspondiente. Bueno, ahora acabemos el bucle para no seguir dando vueltas. 10. Se cortó el bucle, perfecto. Ahora vamos a hacerlo más picante. Elijamos un valor. Coloque 1 para saber mi nombre. Bueno, está bien. Yo me llamo, mi nombre es Kevin. Se repitió el bucle, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos dicho. Estamos en el do, en el do while. Quiero saber mi apellido. 2. Bueno, acá me dice coloque 3 para salir, es decir, para romper el bucle, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Pero no, supongamos que yo le pongo un 4 porque vamos a hacer un usuario bastante vivo, ¿no es cierto? 4. Eligió un valor incorrecto. Por supuesto que eligió un valor incorrecto. No está dentro de los casos. Ese es el caso del default que había explicado anteriormente, ¿no es cierto? Un 7. Eligió un valor incorrecto. Bueno, está bien. Dejémonos de pasar de vivo con el programa. Un 3. Se cerró el bucle. Ahora entraríamos al, digamos, siguiente bucle, que sería el for, ¿no es cierto? Esto se va a ejecutar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 4, 5, sí, perfecto. Se ejecutó correctamente. Y estamos realizando el número de impresión más el valor de i. Acuérdense que i lo inicializamos en 0. Entonces está bien que por cada vez que entre en el bucle cuente 0, después cambie 1, después cambie 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, espero que haya quedado muy claro y la cantidad de temas que vimos hoy han sido todos operadores lógicos y digamos lógica de programación que es muy importante y si bien hemos visto cosas complicadas en otros sentidos, también es muy importante entender la lógica. Así que eso me gusta, digamos, de este mini curso, que vayamos y volvamos con el tema o lógica de programación o nos vamos, digamos, para otro tipo de conceptos, por ejemplo, de objetos, etcétera, que fue lo que vimos últimamente. Los espero en el siguiente video. Bien, vamos a continuar hablando ahora un esquema bastante amplio también con varios temas, de los cuales son un tema un poquito más avanzados, pero ya venimos perfecto con el temario. Sigamos. Hoy lo que vamos a aprender sería, digamos, el concepto de empaquetamiento, de paquetes, los packages. Como tal, nosotros, voy a dar un pequeño ejemplo como para entender esto. Para organizar nuestro código normalmente conviene realizarlo mediante paquetes, exceptuando, digamos, la clase main, claro, la clase app, que vendría a ser la main, tutos en este caso, la descartaríamos afuera. Uy, ahí está. La descartaríamos afuera. En este caso voy a dar un ejemplo con esto, digamos. Yo creo una carpeta, un package, digamos, un paquete denominado segunda carpeta, del cual esta va a contener la clase números. Como tal, los paquetes, como dije, cumplen el rol de ser como paquetes, como cajas, como carpetas, que engloban, digamos, y organizan mejor nuestro código, de manera que pongamos todas las clases que pertenecen a una categoría de paquete. Por ejemplo, si yo tengo la clase, digamos, el paquete baño, el baño, ¿qué podría tener como objeto? Un lavamanos, un bidet, un inodoro, bueno, un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos esas tres clases. Esas tres clases estarían dentro de la carpeta baño, por ejemplo. Entonces, eso es lo que haría la composición de este package, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo funciona la implementación? Vos vas a tener, digamos, tus distintas clases y lo único que vas a tener que escribir es package y el nombre del empaquetador. En este caso, segunda carpeta, nombre de tu carpeta. Bueno, y a la hora de importarlo, vos vas a llamar en tu clase main, vas a ponerle import, digamos, import y, digamos, la clase en particular. Cuando vos estás trabajando con todas las clases, digamos, para no estar enumerando, ir enumerando, digamos, clase por clase, te convendría poner un asterisco, de manera que vos vas a llamar a, digamos, en este caso va a tirar un error, pero eh, vos vas a llamar a todas las clases, o sea, imagínate que hay mayoritariamente de otras clases, ¿no? Bueno, vos vas a llamar a todas las clases que contengan ese número, ¿no es cierto? En este caso solamente hay una que sería el, digamos, número, solamente una clase, y esa va a pertenecer a la única existente, ¿no es cierto? Por eso no tiene que, no es necesario poner el asterisco. Pero bueno, lo doy como tip, ¿no es cierto?, en caso de que sea necesario. A continuación voy a explicar cómo funciona la clase de número. Bueno,
para respetar el tema del encapsulamiento, realicé los setters y los getters correspondientes y bueno, también hice el método, el constructor para que se validaran estos números, ¿no es cierto? Asimismo llamé los setters, digamos, para que sean números válidos. Como tal, ¿qué es lo que estoy realizando con esto? Simplemente, bueno, crear una nueva clase llamada números, que no sería necesario, pero lo voy a usar como ejemplo. Voy a llamar el nuevo objeto número y digamos, lo voy a mostrar. En este caso lo inicialicé en 3 y 5, los seteé a los números. Acá los voy a mostrar, se va a mostrar el número, el x1 que sería 3 y el x2 que sería 5. Ahora el concepto que yo quiero explicar, digamos, es la utilización de los números random. Para utilizar los números random nosotros vamos a llamar a una nueva librería. Es un concepto ya explicado, las librerías, las distintas librerías que posee Java y su amplio panorama, ¿no es cierto? Denominado random. Seguimos trabajando con la Java Util, nada más que en este caso random. Anteriormente es muy conocida esta librería ya que la veníamos trabajando con el escáner, si se acuerdan. Bueno, ¿qué es lo que pasa como tal? ¿Y para qué nos serviría esto? Normalmente, para no estar perdiendo tiempo, para poner valor por valor, vamos a randomizar variables, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a hacer del número 1 hasta el número 10, porque sería hasta el 11 no incluido, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estaría logrando con eso? Simplemente setearle los nuevos valores a número, tanto en x1 como en x2, y bueno, eso como tal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo mando así pelado los números random, me los va a entregar con sus correspondientes decimales. Y digamos, un archivo, digamos, un tipo de dato con decimales, sí, un float vendría a ser. Lo que estaría logrando con el matfloor sería eliminar esos decimales, porque no me interesan lo que me muestre el número en decimal como tal. Y digamos, por último, vamos a ver un concepto nuevo que se va a llamar también el casteo. El casteo, digamos, es la posibilidad de transformar un tipo de dato a otro siempre y cuando sea posible dicha transformación. Por ejemplo, yo no puedo castear, digamos, Primero me explico el ejemplo este. Este más random me va a devolver un double. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de querer mostrarlo, si yo no lo casteo, me debería dar un error. Claro, por eso. Porque la variable inicializada ya de por sí era un entero. Entonces, necesito que sea entero y no un double. Entonces lo vamos a castear a entero. Estoy transformando el valor que me va a retornar esto, lo voy a transformar en entero para que pueda ser mostrado. Eh, ¿A qué me refería yo con que yo puedo castear solamente variables que sean posibles, ¿no es cierto? Porque yo no podría hacer un casteo por ejemplo, de un double o un entero a un string. Así directamente no podría, porque necesitaría hacer como una especie de conversión. Diferente sería en el caso que yo trabaje con unos métodos ya precreados de la string y del integer para transformar un integer, digamos, un valor integer lo transformaría a carácter digamos, con un método y de pasar a carácter los concatenaría y digamos crearía un nuevo string, digamos, en caso que yo quisiera transformarlo a string. No es tan fácil, digamos, realizarlo directamente de esta manera. En este caso sí es posible, ya que digamos, el tamaño de double, si bien es mucho más grande que el de un entero, el valor que yo le quiero asignar a este x1 y x2 es un valor que está dentro del tamaño de un entero también. Por lo tanto, si digamos yo tengo un chocolate de 6 piezas y mi hermano me pide, mira, Kevin, ¿me das 2 chocolates de mis 6 piezas? Sí, por supuesto, si tengo 6, ¿por qué no te puedo dar 2? Tranquilamente te los reparto y te los doy. Entonces algo así funcionaría, digamos, dentro de las posibilidades puedo hacerlo. Entonces, eso como tal el concepto de casteo. Simplemente acá los estaría mostrando y listo. Ahora yo quiero mostrar otro concepto nuevo que lo vamos a denominar la, la sobrecarga de un método. La sobrecarga de un método... acá está. La sobrecarga de un método va a estar dada de un tipo de método que lo voy a escribir dos veces, digamos, o sea, lo voy a sobrecargar dos veces. Es la escritura de un método que sea dos veces, pero con la diferencia que uno va a estar siendo referenciado y el otro no.
Digamos, por así decirlo, el método hace exactamente lo mismo. La única diferencia que yo le voy a pasar nuevas variables referenciadas y la otra no. Entonces, por eso el programa lo puede distinguir tranquilamente. Diferente sería en el caso que yo tuviera exactamente el mismo método, porque digamos, ahí el programa, a ver, lo voy a copiar, cometer un error, ahí está. Porque ahí el programa me traerá un error. Che, Kevin, mira, me estás mandando dos métodos que son iguales, digamos, duplicados. No sé cuál realizarlo. Entonces, ahí, digamos, habría, digamos, una como incoherencia, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, tranquilamente lo puedo sobrecargar así al método, no habría ningún tipo de problema. Después vamos a ver métodos precreados y al mismo tiempo el concepto de sobreescribir un método, el override. Esto, digamos, es buena para... A ver, esto no es necesario que lo haga porque el programa es suficientemente inteligente como para sobreescribir el método, pero digamos es buena práctica el saber indicarle para la persona que esté leyendo mi código que yo estoy sobreescribiendo un método. En Java ya viene predefinido el método toString y otro sería el clone. ¿Qué es lo que pasa? Yo no me interesa utilizar ese, a mí me interesaría escribir mi propio toString. El método toString como tal, digamos, sería la devolución de, digamos, un encriptado que se realiza al pedir, digamos, el objeto. O sea, yo llamo el objeto, digamos, y cuando lo llamo me lo devuelve de manera encriptada, una especie de una serie de números y demás que bueno, realmente es un chirimbolo de números. Entonces, para evitar eso, nosotros realizamos el método toString. En este caso, yo decidí que mi método toString me devuelva el valor en x1 y su correspondiente valor, y el valor en x2 y el correspondiente valor, ¿no es cierto? Tranquilamente yo puedo poner cualquier cosa que me devuelva. A ver, la idea sería que tenga coherencia, ¿no es cierto? Porque si yo le mandara, no sé, digamos una cadena de strings sin sentido, mucho no. O sea, lo único que haría sería reemplazar el encriptado, pero no tendría sentido con la clase, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, básicamente el método toString. Después tendríamos el método equals. El método equal sería un método también que, digamos, su objetivo como tal va a devolver un booleano, es decir, un verdadero o un falso. Y su objetivo sería la comparación de dos objetos y ver si estos son iguales, tanto en dirección de memoria como en contenido. Para eso, para la implementación del mismo, será necesario referenciarle un objeto genérico, en este caso le puse de nombre O. Tenemos que cumplir como ciertas verificaciones. Primero, que este objeto genérico sea, digamos, o sea, si llega a ser nulo va a devolver un falso. Entonces no debería ser nulo para que se cumpla la verificación. Después vendría a ser, digamos, yo voy a llamar la clase que tengo actualmente, en este caso vendría a ser la de números. Y voy a realizar la comparación de que si es diferente con este objeto genérico que yo estoy llamando, también me va a devolver un falso, ya que lo que yo estoy buscando es la comparación de los dos mismos, que tienen que ser iguales. Por lo tanto, eso sería otra validación. Y por último tendremos que yo voy a estar llamando a this, es decir, digamos, al objeto números, y debería ser igual al objeto genérico. En caso sea así, se va a cumplir, entonces me va a devolver un true. ¿Cómo vamos a realizar dicha verificación? La siguiente la vamos a hacer así. Vamos a crear un nuevo objeto llamado número de tipo de dato, claro, un tipo de dato, sí, números, es decir, un objeto. Y vamos a meterle, digamos, a crear, vamos a referenciar, por así decirlo, vamos a este objeto referenciado genérico llamado O, lo vamos a castear en nuestro tipo de dato números. Es un concepto bastante complicado desde el principio, pero después sale con la práctica, ¿no es cierto? Eh, ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que la próxima validación que nosotros hagamos, vamos a comparar de que nuestra variable original, la de números, tiene que ser exactamente igual al nuevo objeto que nosotros hemos creado conteniendo este objeto genérico en sí. Es difícil de entenderlo, pero digamos, si uno se pone a pensar, es como fácil cuando uno entiende dicha abstracción, ¿no es cierto? Me refiero, cada variable que nosotros contengamos, cada tipo de dato que nosotros contengamos dentro de número, vamos a hacer dicha comparación con respecto al otro objeto, entre un objeto y el otro.
Si esto se llega a cumplir, indicaría entonces que nuestro contenido es exactamente el mismo. Ese sería el objetivo. Entonces, yo voy a llamar a la variable original x1 y la voy a comparar con el x1 de el objeto genérico este. Si llega a ser igual y asimismo lo mismo pasa con x2 en este caso, por eso traté de buscar el ejemplo más básico posible, llega a ser también igual, significaría que estamos en el caso de que mi primer objeto número, es decir, esta clase, es exactamente igual a la, digamos, cumple la condición de que es igual a este objeto genérico que yo le voy a estar referenciando, pasando, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, esto me retornaría un verdadero. Caso sea contrario, me va a retornar un falso. Creo que se entendió, traté de ser lo más explícito posible, ¿no es cierto? Es un método que al principio es complicado, pero digamos uno si se pone a pensar y a evaluar las cosas es, digamos, es abstracto, pero es sencillo después de entender. Bueno, ahora vamos a pasar al clone. El clonar un objeto, hay dos especies de clone. Tenemos el shallow clone y el deep clone. El shallow clone como tal sería, a ver, lo voy a dar con un ejemplo también. Si en este caso yo tuviera una clase compuesta por otras clases, ya sea por ejemplo una clase de string o un integer, ¿no es cierto? Digamos una clase con tipos de datos referencia, claro, referenciados. Eh, digamos yo ahí al realizar un clonado, es decir, un clonado otro tipo de objeto con el mismo contenido, no solamente que voy a estar copiando el contenido, digamos, de las variables que ya venían contenidas, sino que voy a estar copiando también las clases compuestas de esa. Claro, yo estaría copiando las clases que componen esta clase de números, ¿no es cierto? Eso, al copiar todo, yo estaría copiando contenido y dirección de memoria. Por lo tanto, eso sería un shallow clone. Ahora, un deep clone sería un clonado en el cual yo voy a ver, en caso yo tuviese estas dichas variables referenciables, referenciadas, por ejemplo, en un integer, una string, un arreglo, ¿no es cierto?, de enteros, etcétera, yo tendría que instanciar esto aparte. Yo le diría, no, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que copiar esto y digamos, y aparte no me vas a tener que tocar esto otro. Eh, a ver, poder se puede, digamos. El tema está, voy a explicar después posterior la gran diferencia entre shallow clone y un deep clone. En este caso yo estaré haciendo un deep clone ya que, digamos, yo no tengo variables referenciales sino primitivas. Yo, digamos, tendría un entero x1 y un entero x2, por lo tanto son primitivas. Lo que estaría haciendo acá sería un deep clone, no habría ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Al modificarlo una con otra. ¿Qué es lo que pasa? Eh, el problema está no en la clonación, sino a la hora de querer modificar. Si yo hice un shallow clone y modifico ¿cómo se llama? Modifico mi objeto principal, digamos, no el clonado, sino el original, también estaría modificando el clonado en el caso del shallow clone, ya que estaría, digamos, copiando todo. Y en cambio, si yo haría un deep clone con sus correspondientes instancias, en el caso de tener clases compuestas, ¿no es cierto? Yo al realizar una modificación en la original no estaría modificando al clonado. Entonces, en eso radica la gran diferencia, ¿no? También, como lo repetí, es una clase ya es un método ya precreado, entonces hay que destacarlo también que se realizó la correspondiente sobreescritura, ¿no es cierto?, de este método. Eso sería como tal el concepto de sobreescribir un método. Y ahora vamos a hablar por último el hashcode. Matamos dos pájaros de un tiro, justamente. Matamos, digamos, el tema, el hablar sobre la escritura de un método y al mismo tiempo el toString y el clone. Ahora por último vamos a tocar el hashcode. El hashcode vendría a ser un identificador de 32 bits, lo cual, ¿qué significa esto? Yo cuando llame al objeto, eh, yo cuando llame al objeto, digamos, como tal que estoy creando, en este caso el objeto de números, eh, me va a devolver, digamos, un identificador de 32 bits, retornándome un entero. Es una serie de números, digamos, pero como tal, en memoria va a tener ese identificador, este hash. Entonces yo voy a pedir que me lo devuelva.
Como tal, esto sirve, digamos, a la hora de cuando yo necesito meterlo cuando necesito trabajar en memoria y demás. Este hashcode como tal viene definido en unos empaquetadores. Entonces, lo único que estoy haciendo yo es abstrayendo ese código. Simplemente me va a retornar un identificador. Vamos a ver una serie de ejemplos para entender esto, ¿no es cierto? Bueno, yo con todo lo que expliqué voy a realizar la misma prueba para ver cómo sería esto. Y de paso vamos a mostrar de número 2. Tendré que mostrar para corroborar que realmente es el mismo número. Entonces, número 2, número 2, listo. Bueno, a correrlo. Como tal, que lo que hice yo en primera instancia, creé, digamos, el objeto número que va a contener el valor 3 y 5. Pido que me lo muestre, correcto, me lo mostró, obtuve los valores, perfecto. Y ahora vamos a randomizarlo. Bueno, da la casualidad que randomizo todo en 2, vamos a pedirlo de vuelta. A ver. Ahí va. Bueno, ahora son números diferentes, perfecto. Eh, Justamente también hicimos la comprobación de que también tiene números random. Y tuve una equivocación, también lo incluye al 11. Yo había dicho que lo excluía, no, era incluyente. Bueno, como tal, ¿qué es lo que estoy realizando acá? Simplemente es realizar un randomiceo. Estoy randomizando los números que anteriormente yo había creado y los estoy reasignando de vuelta, ¿no es cierto? Acá los muestro. Acá realizo la suma correspondiente de los mismos, pero no lo muestro. Ahí cometí un grave error. Los vamos a mostrar. Es un error que le puede pasar a cualquiera. Siso y Tuki. Y adentro vamos a meter esto. Ah, perfecto. Borramos esto. Y vamos a hacer lo mismo con esto. Eh, Bien, Kevin. Anduviste explicando todo y hoy estás medio volado en las nubes. Entiéndame, ya también estoy un poco cansado. Bueno, lo mismo haríamos con esto. Vamos a mostrarlo a todo. Porque me olvidé de... Ah, no, acá solamente estaría llamando el toString. Y creo que el que tendría que mostrar sería el hashcode. No, sí. Tendría que llamarlo por las dudas. Ctrl Z, Ctrl Z, ahí está. Y vamos a... Uy, vamos a meterlo. Perfecto. Lo mismo acá. Sí, ahí va. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Perfecto. Bueno, vamos a correrlo de vuelta y perfecto, se debería mostrar. Y bueno, nada más que se muestra un poco feo. Eso vamos a modificarlo acá en el toString. Acá. Ahí va. Probemos ahí, a ver si se ve de una manera más linda. Sí, perfecto, se ve mucho más lindo. Bueno, como tal, randomizamos los números, perfecto, los copio. Ahora los asignamos de vuelta, ¿no es cierto? Vamos a poner unas nuevas, em, digamos, primero hicimos el randomizado de números, los mostramos y a posterior realizamos la suma de ellos. Em, Al realizar la suma nos devolvió primer número sería get, tuvo perfecto, ese sería el matfloor, el valor, este sería el toString. Entonces acá realizó la suma de uno y la suma de otro. Como tal, me parece que acá hay un pequeño error que cometí y le estoy pasando mal la suma. Claro, es al revés, los llamé al revés, me parece. Sí, yo los llamé al revés. Lo que estoy realizando primero, acá como tal, es que yo estoy realizando la suma primero de estos. eh, yo había realizado primero la suma de estos y recién después había llamado que hiciera la suma de 3 más 5. Funcionaba, pero los llamé al revés, ¿no es cierto?
Bueno, sigamos. Perfecto. Realiza la suma, me devuelve los valores. Ahora realiza la segunda la segunda suma de 3 más 5, me devuelve perfecto esto. Y está perfecto esto que me devolvió antes. Al randomizar los números me devolvió uno y uno. La suma de ellos es 2. Después yo le pido esto a otro, 3 más 5, 8. Perfecto. Quería corroborar que se estuviera sumando bien, ¿no es cierto? Ahora pasamos a realizar, a mostrar el toString, ¿no es cierto? Perfecto. Originalmente valía eh, 1 y 1 cuando yo le pedí el randomiceo, así que está correcto eso. Acá me estaría mostrando el hashcode. Este sería el identificador de 32 bits que está pasándome. Me debería retornar un entero, por lo tanto está bien que me devuelva un entero. Y ese sería el hashcode como tal. Y bueno, y acá tendré, bueno, acá yo realizaría un clonado. Al realizar el clonado de número, simplemente el objeto que creé originalmente, voy a crear un nuevo objeto llamado número 2 y debería contener exactamente los mismos datos que contiene número que tuvo, digamos, originalmente. Así que debería ser exactamente lo mismo. Creo que valía después el randomizó uno y uno, así que debería valer uno y uno. Perfecto, sí, sí. Se realizó correctamente el clonado, así que eso sería todo. Desde ya, muchas gracias. Bien, vamos a continuar hablando sobre los arrays de múltiples dimensiones, el for each y bueno, y el azucarillo sintáctico de un arreglo dentro de un for, ¿no es cierto? Creo que son los arreglos como tal. Los arreglos como tal serían, digamos, cajas en la cual uno puede ir metiendo elementos, ya sea de strings, ya sea de números, y cada uno va a tener una correspondiente posición, ¿no es cierto? Digamos, un arreglo de diferentes dimensiones sería, por ejemplo, un arreglo de arreglos, básicamente. Eso estaríamos viendo en el caso de una matriz. La matriz sería un arreglo de arreglos prácticamente, tanto para en el eje X y en el eje Y. Lo que yo estoy haciendo nada más acá es solamente creando un arreglo que contiene el tamaño de una fila y una columna. Y bueno, acá solamente estoy asignando la posición inicial que en cero va a valer, va a contener el valor 50. Con esto podría hacer múltiples, digamos, operaciones si quisiera hacer digamos, una lista de supermercado con valores en la posición 00, 01, 10 y 11, si quisiera, ¿no es cierto? En cada posición va a guardar un valor en el caso yo quisiera. Eso como tal sería un arreglo, una composición de un tipo de variable que tiene elementos dentro de sí misma con distintas posiciones, digamos. Bueno, acá hice un método en el cual lo que estoy realizando acá, esto sería un azucarillo sintáctico de arreglos como tal. En este caso le puse números, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente, acá lo que me estaría mostrando simplemente sería el largo de este arreglo, el largo según dependiendo de cuánto yo le mande en un principio. Bueno, y acá lo que estoy haciendo en este for each, el for each como tal sería, digamos, va a recorrer, digamos, esta variable va a recorrer en el tamaño del arreglo que yo le estaré pasando en este caso, ¿no es cierto? Yo estaría creando, digamos, un arreglo dinámico, no le estoy asignando, no le estoy, digamos, como yo diciendo un tamaño y agregándole los valores. Como tal, dinámicamente me va a detectar el tamaño y solamente me va a asignar los valores correspondientes. En el for each solamente estoy recorriendo en el tamaño que es, que está, digamos, seteado esto, que yo le estoy pasando dinámicamente, ¿no? En el resultado solamente se lo estoy sumando, se lo asigno, o sea, el resultado de A los estoy sumando, lo estoy acumulando, esto sería un acumulador, y como tal, bueno, acá solamente lo estaría retornando. Yo le paso los variables 20 y 10, el tamaño son de dos valores y me debería devolver 30, ¿no es cierto? Vamos a corroborar si esto funciona. Y como tal sería, está bien, el arreglo es de dos componentes y me devuelve el resultado 30. Bueno, llegamos al final del mini curso explicando los últimos dos temas que nos quedan. Vamos a explicar qué es lo que son las colecciones y las exceptions. Las colecciones como tal vendrían a ser, digamos, paquetes que contienen elementos de objetos, ¿no es cierto? O sea, por así decirlo, son empaquetadores que contienen una lista, más bien dicho, un número de elementos que son objetos como tal. En este caso yo elegí, digamos, la lista. Las collections pueden ser tres, los sets, las listas y los maps.
En este caso yo elegí un ArrayList. ¿Cómo lo voy a implementar? De la librería Java Util ArrayList. Y esto funciona de la siguiente manera. Esto sería una lista, un arreglo simplemente. Lo primero que hice fue crear digamos, un arreglo de lista en el cual va a tener, digamos, el nombre ArrayList. Y, digamos, acá lo único que estaría haciendo simplemente es añadir un elemento llamado elemento 1. Voy a estar pasándole el tamaño del arreglo de lista, digamos, esta lista de arreglo, de esta lista. Le voy a pedir que me muestre, digamos, que me devuelva qué es lo que contiene la posición 0. Y por último voy a limpiar la lista. Después voy a preguntar si esta lista está vacía. Esto por último me debería devolver un true, ¿no es cierto? Esto también me debería devolver un true, ya que el true significaría que el elemento fue añadido correctamente, ¿no es cierto? Y por último, una excepción, digamos, sería nosotros siempre que vayamos a realizar algún tipo de validación o algún tipo digamos, lógica, normalmente podemos necesitar que pidamos una excepción. Por ejemplo, yo quiero probar, o sea, voy a utilizar una estructura try and catch, que significa try inténtalo y catch agárrame el error en caso ocurra, ¿no es cierto? Como tal, una exception va a ser, digamos, siempre y cuando no se cumpla una condición que yo desee. Yo quiero que me lance un error, ¿no es cierto? En este caso yo elegí la illegal argument exception. ¿Qué es lo que estaría haciendo esta simple lógica? Yo lo mandé, creé un entero en A que vale 0. Si A vale 0, devuélveme una excepción. ¿Qué es lo que va a hacer automáticamente? Va a agarrar ese error y me lo va a cachear, me lo va a devolver como un elemento ilegal, ¿no es cierto? Si me devuelve el error, me debería devolver el error 404 not found. Veremos cómo funciona esto. A ver. Y bueno, como dije anteriormente, nos devuelve el elemento 1 ha sido true, lo ingreso, el tamaño de esta array list va a ser un 1, después quiero que me muestre la posición en 0 cuánto vale, el elemento 1 me lo muestro, y por último, bueno, acá me clearió la lista, me la limpió completamente, y yo pregunté, ¿la lista está vacía? True, o sea, verdadero, sí, la lista está vacía. Y por último nos metemos en el try and catch. Básicamente hizo la lógica, tomó el error, que sí, o sea, tomó la condición, entonces lanza un error. Al lanzar un error, vamos al catch, agarra el error y me muestra por pantalla. Error 404 not found. Eso como tal. Bueno, listo, nos vemos. Bueno, daremos por finalizado el minicurso de JavaTour. Desde ya quería agradecer por su atención y por haberme acompañado a lo largo de toda esta jornada. Muchas gracias.